Bueno, buenos días. Primero, gracias por la invitación a los compañeros de Creative Morning por vincularme a este espacio que siempre serán para mí muy importantes para seguir mostrando también lo que uno hace como persona. No solamente el estar moviendo un proyecto o el estar en una escena como tal, pues digamos que es lo que lo llena a uno, sino que también el poder compartir esto que con los años pues se convierte, como ya lo decía el compañero, pues en un estilo de vida también. De nuevo me presento, soy César Mascota López, me conocen como Mascota, yo digo César, pero a mí nadie me conoce como César, entonces el Mascota no me estorba para nada. Desde el colegio, desde los 12 años, mejor dicho, me dice Mascota y ahí así me quedé toda la vida. Entonces, digamos que yo quisiera pues como arrancar un poco toda esta charla sobre el género del punk como tal, sobre la escena del punk, hablando un poco de un contexto que viene pues marcado con el género a nivel mundial. Un género que más o menos en el 1970, más o menos en esa década de los 70, pues se vino gestando pues a nivel mundial en Inglaterra, en Europa, en otros países y en muchos países en los cuales ni siquiera conocíamos qué era lo que era el punk como tal o qué era lo que quería expresar el punk como tal. Este movimiento pues se gesta también desde una simplicidad también, desde algo que se da en una contracultura, en algo que debe estar por fuera de todas estéticas, a pesar de que somos marcados como con algo, somos hay como un estereotipo, digamos así, que la gente siempre dice, no, pues el crestón es el punkero, pero aquí yo creo que hay que hablar de muchas cosas y en adelante las voy a ir tocando, porque el ser punk no marca ese, o sea, no lo limita esa estética como tal, sus pinchos, su chaqueta de taches, sus botas platineras, sus pantalones apretados, sus tatuajes, todo eso, yo creo que no lo marca, yo creo que el género lo marca más una actitud, una forma de pensar, una forma de cómo vemos la vida y de cómo queremos y qué actitud tomamos para la vida como tal, para nosotros mismos. En lo personal, pues digamos que yo comencé con esto como todo. Uno de adolescente comienza como a indagar a ver en qué es lo que va a casar uno, o qué es lo que quiere uno como en la vida, como a experimentar muchas cosas. Y a mí el PUM me llegó pues, digamos que desde el colegio, cuando entré al Pablo VI en Dos Quebradas, que ahí fue donde me gradué, ahí fue donde conocí yo el PUM como tal. Yo ya pues digamos que meses antes o digamos que un tiempo antes había escuchado algo de metal o algo de géneros un poco más pesados, pero cuando entré ya como tal a ese colegio donde conocí el género del punk y me casé con él porque, ¿qué me gustó del punk? Me gustó que, pues primero me casé con un género en español porque yo para el inglés malo, entonces pues, era como pronuncio pues ese creativo y que ni queda si se pronuncia así, pues yo creo que sí. Pero entonces me casé con un género que para mí era lo que yo como que buscaba también. Algo con lo que yo me identificara, pero que yo entendiera de verdad que era lo que está diciendo ahí. No es que no me guste el punk en inglés, pero hombre, hay bandas que le gustan a uno y toda la vuelta. Pero me dio la oportunidad de tener bandas o de escuchar bandas que en las letras comenzaba yo a decir, pues madre, esto como que es lo mío, porque había una forma de expresar las cosas sin pelos en la lengua, de ir en contra de muchas cosas que la sociedad nos quería imponer y que uno como adolescente también estaba buscando, hombre, pues, yo por qué tengo que seguir los lineamientos pues que me da la sociedad o lo que la sociedad quiere que yo sea, no, pues yo tengo que mirar a ver qué es lo que voy a ir como armando desde mi propio ser como tal. Y esa parte, digamos que fue una de las que me marcó más, el poder encontrar letras y poder saber de que lo que yo pensaba estaba expresado en letras que agrupaciones ya las tenían ahí, ya las tenían hechas y qué bacano escuchar entonces uno eso que, yo pensaba eso, que por ejemplo nosotros en el PUM también se me ven cosas como el cuidado animal, o sea, la protección animal y todas estas vueltas, el cuidado del ambiente, de la tierra, de todas las cuestiones. Entonces, había muchas letras de esas que también le pegaban a uno, entonces comenzaba también uno como, hombre, esto está bien bacano, acá bien interesante, entonces por acá como que me voy yo, como comienzo yo a ver
ese mundo que había en el género del punk y comienza llegando pues a mí a través de un parcero pues del colegio que ya llevábamos un tiempito ya escuchando punk y comenzó a mostrarme bandas de España, de Perú, de Argentina y una cantidad de cosas que ya se convirtieron como en el diario vivir mío. Los conflictos que siempre tenemos como adolescentes. Yo estoy contando en estos momentos como este preámbulo, como la historia mía del punk como tal, y luego voy a hablarles un poquito de lo que he vivido en Pereira en la esencia. Porque es que me parece importante también que ustedes conozcan que es que uno no llegó y ¡pam! Lo plantaron ahí en el género y usted quedó ahí, no se construye, uno se construye con el tiempo. Y mi adolescencia fue eso, fue como ir yo metiéndome ahí, eso sí, los problemas que tuve en la casa pues con mis padres, los que sea, porque pues ellos pues, no, pues mi hijo se volvió pues satánico, mi hijo, no, yo que en qué es lo que está metido en qué es lo que está metido mi hijo, porque siempre lo ven a uno raro y lo raro causa nervio, lo raro causa miedo. Entonces cuando me veían a mí ya con esa vuelta de pantalones pegaditos, camiseta blanca, tuzo, botas platineras, y este man qué, ¿en dónde es que está metido este man? Entonces mis padres siempre, bueno, acá tengo a mi hermanita que ya puede dar fe de eso, pues acá está acompañándome. Oye, que qué bueno que haya venido mi hermanita. Mi familia casi no viene a estas cosas, o me ven de pronto por ahí de vez en cuando en las redes sociales, pero muy bacano que lo escuchen hablando de esto. Y fue ese trasegar de lucha con mis padres. Los cassettes, que eran lo que se veía antes, los problemas que sea, a mí me dañaron cassettes, los que sea, mis padres me quemaban, me los dañaban. Estuve un tiempo que fue complicada esta vuelta. Mis comienzos de trasnocho fueron tenaces, el vinito que no faltaba, entonces ya pues uno que es que antes tenía que estar uno a las 10 de la noche, ya llegaban a las 11 y paila pesa y se le abrían la puerta, pesa uno, pues para entrar a la casa, pero uno todo prendido con ese vino en la cabeza. Eso era tenaz, mejor dicho, eso era tenaz. Comenzó a construirse todo esto, pero comenzamos a vivir una cantidad de cosas y ahí voy a comenzar a meter un poco todo lo que tiene que ver con la escena del Punacán Pereira. El Punacán Pereira a mediados de los 80 más o menos comenzó a entrar acá en la ciudad. Es un movimiento que a comienzos de los 80 pues a nivel nacional comenzó a hacer ese movimiento en Medellín, en Bogotá, con bandas muy emblemáticas, pues la Pestilencia, veíamos la Pestilencia en Bogotá, veíamos a la gente en Medellín, ese Pumeallo que comenzó a crecer impresionante, pues en una cosa increíble y que fue de esas ciudades pues, que han marcado esa historia del Puna acá en Colombia. Medellín, Bogotá siempre han sido las más fuertes en toda esa cuestión del género como tal, pero acá en Pereira también se comenzó a dar a mediados de los 80 todo este movimiento. Se comenzaron a crear esos grupos, esos parches. Comenzó a hablarle yo de parches porque cuando comenzamos a andar en el punk, comenzamos a identificar unos sitios que eran muy emblemáticos en la ciudad y que se comenzaron a dar como esos nichos donde se comienzan a reunir los jóvenes que escuchábamos punk, hardcore, ska y otros géneros alternativos también. Entonces comenzaron a identificar en nuevos sitios, entonces comenzaba uno a circular entre esos sitios. Menciono parches acá pues en el área metropolitana, en el barrio Camilo Torres, en Dos Quebradas, en Los Guaduales, en parches como el de los tubos que eran la represa pues acá en la Badea. Bajando ya acá a Pereira estaba el parche Galán, parche La 28, en la isla, en Cuba. Mejor dicho, habían unos parches increíbles donde nosotros podíamos como generar esa circulación y donde comenzó a rodar también ese voz a voz, que el voz a voz para nosotros era el cassette. El que tenía el cassette al parche se lo prestaba al del otro parche para que lo grabara. Entonces, cuando le llegaba ya uno al parche de uno o al sitio donde uno estaba, ya era la grabación de la grabación de la grabación de la grabación. Entonces imagine cómo llegaba ese sonido pues a nosotros. Entonces llegaba en una forma sucia, así como lo acabas de decir, sucia, pero que era lo que nos gustaba a nosotros también, porque el pun era eso, el pun era algo que no era muy, no queríamos, o sea, el pun nunca se ha visto bonito, el pun era feo, el pun de por sí la palabra pues en algunas, digamos que formas de decirlo pues era como esa basura, como ese dejado pues de la sociedad, ese tales, pero que era el sonido que a nosotros nos gustaba, porque era ese sonido de la calle también, ese sonido del parche, el sonido de la gente que andaba
de barrio en barrio, el del que quería decir las cosas sin pelos en la lengua, el que quería expresarse como quisiera y el que en su estética, aunque no era la obligación, pues siempre éramos los que decíamos, hombre, pues es que yo no quiero vestirme de color. ¿Por qué color? Porque no blanco. Nosotros éramos muchos, éramos al comienzo, éramos muchos de camisetas blancas, ni siquiera de bandas. Muchas veces no se veían casi las camisetas de bandas. Éramos muchos de camisetas, era blanca, el jean azul o el jean negro y las botas. Y tuzos o crestones, o calvos, pues también que se veían. Entonces, esa era como lo que se veía en ese entonces, pues como tal. Ya las épocas, pues ya comenzaron a pasar los años, ya comenzaron a llegar bandas, pues las camisetas de bandas y toda la vuelta. Las mismas personas que eran los que llevaban más tiempo acá comenzaron a traer música de otras partes y comenzaron a traer también souvenirs de otras partes, camisetas, parches, gorras, de todo. Comenzó a rotar pues a nivel nacional también eso, que eran los que podían viajar a Medellín, a Bogotá, a traer música, a traer cositas. Entonces comenzó también a verse un movimiento pues más grande de toda esta vuelta. En ese mismo movimiento pues se veían, digamos que, cosas muy duras que nos tocó también vivir en esas épocas. Hubo una época, y lo meto en esta parte porque el punk no solamente ha sido limpio siempre, siempre ha habido digamos que ese rol de estar alrededor del rock, de la palabra rock como tal, del género como tal, porque el rock es el género como tal, el punk es un subgénero de toda esta vuelta porque vienen una cantidad de ramificaciones que de ahí donde nace también el punk. Y en eso, en toda esa vuelta, en ese ir y venir de todos estos parches, también se vieron cosas duras. Y yo comienzo a hablarlo como desde la experiencia, de ver que hubo una época en que los punqueros no se podían ver con los metaleros. Y habían tropeles. O sea, había un metalero allá y había el parche de puna acá, mamá, cascara de man, pues. O si no era el que lo pescaban solo a uno y corra pues hermano, porque si no venían los metaleros y lo pateaban a usted. Entonces, eran épocas muy difíciles y la misma persecución de la policía, porque como les digo, cuando hay algo extraño, cuando hay algo raro en la sociedad, genera temor, genera miedo, genera repulsión. Entonces siempre nos veían los malos. Entonces siempre el que se vestía así era el malo. Entonces usted andaba por la calle, por donde andaba, y usted ya la policía, usted sabía que lo iban a raquetear. Usted sabía que raqueta después de mano. Mejor dicho, todavía lo vivo. Yo todavía lo vivo, a mis 50 ya, ya voy para los 50, imagínate, fue pucha, hermano, como para el tiempo. Ya estaba hablando yo de 12 y ya voy en 50, imagínate. Todavía lo vivo, se vive todavía esa vuelta. Lo ven a uno y yo prefiero cambiarme de andén a pasar por el lado de los policías, porque yo que voy de raqueta, ni qué pereza, lo que pereza eso. Pues entonces en ese entonces, esa vaina de que los metaleros y los punqueros no se podían ver, de que habían esas rivalidades, y eran raras las rivalidades, porque uno no sabía ni siquiera por qué nacieron, y uno, así como mismo, no se supo cómo nació esa rivalidad, tampoco supimos en qué momento se acabó. De un momento a otro estábamos parchados en un bar con los metaleros ahí al lado. Entonces, eso no sabemos qué generó que se acabara esa rivalidad. En un momento a otro comenzamos a salir con los metaleros, y los metaleros en los parches de nosotros, y nosotros en los parches de los metaleros. Entonces ya como comienza a coger una conciencia también con los años, es de qué es lo que queremos dejar también para la cena. Porque yo soy una de las cosas que cuando yo me metí en el género también decía, yo con el tiempo decía, bueno, yo estoy acá, pero yo, ¿para qué estoy acá? Nomás para emborracharme, para escuchar música y para poguear y ir a concierto y ya. Yo pues acá tengo que estar para algo. Entonces surgen una manada de cosas con el tiempo y surge también esa vuelta de, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y se me presentan a mí las oportunidades, por ejemplo, de ingresar a un grupo de punk. Eso fue alrededor del 2007, 2006, algo así. Creo que fue antes del 2006, porque ya veníamos con conciertos de punk en ese entonces, organizando conciertos acá en Pereira. Entonces se presenta esa oportunidad. Bueno, vamos a entrar a un grupo de punk. ¿Y cómo se dio esa oportunidad? Lo más de chistoso, hombre, pues siempre en los parches le decían a uno se cantaba todos los temas, uno borracho y con los vinos encima, se canta todo. Eso se lo sabe usted, todo se lo sabe, mejor dicho. Y una vez un parcero pues me dijo a mí, pasamos por el Sena, acá de Pereira, y enfrente de un almacén musical hay un letrero, se necesita vocalista para agrupación de punk rock. Y el man dice que, mascota, vos que te sabes todos esos temas, no me los cantas, ¿por qué no
te metes ahí, hombre, la vuelta, llamaba a ver que yo, no, ¿qué me va a meter ahí, hombre? ¿Qué pereza eso? ¿Qué vaina eso? Y a la vez le copié la vuelta, copié el número, pin, sí señor, pues llamé y el man me dijo, listo, tráete tal tema para tal día, Campestre B, tal dirección y ya. Y voy yo es que a audicionar, yo, qué nervios tan berracos, es que audicionar, no, uno cuando imaginaba una de punkero es que audicionando por ahí para una agrupación, eso nunca. Y sí señor, salió un man con una guitarra acústica, es que vamos para allí para la esquina, yo a mí, ya, trajo el tema así, el man lo entonó y yo, y se fue derecho de tema, me dijo, no man, ustedes, y ahí que es que vocalista de una agrupación de punk, que en ese entonces llamaba Acción Directa, que fue la primera banda en la que estuve. Eso fue muy bacana la experiencia, cover nomás, en tarima por primera vez, qué sustos tan berracos, todavía siento susto cuando me monto una tarima con mi banda, porque existe el pánico escénico, todavía lo siente uno, hombre. Así para charlar acá con ustedes, uno ve la gente allá adelante y uno como que, bueno, y con todo el mundo mirando y uno, fue pucha, ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que tengo pintado? ¿Qué? No, pues estoy haciendo una labor. Y uno como agrupación y como vocalista de una agrupación, pues uno es el front, uno es el que está allá adelante, usted es el que tiene que darla toda. Entonces, yo me metí como en esa película, ¿sí? Los primeros conciertos que tuve acá en la ciudad de Pereira, y no recuerdo el nombre, fue en un evento que hubo en el Parque Olaya Herrera, ahí en la plazoleta y en la Gobernación, ahí detrás de donde está lo del Sena ahorita, de la estación. Hubo un parche ahí brutal, y mi hijo ya estaba, ya tenía yo mi hijo, ya había nacido mi hijo, y mi hijo fue a verme allá, y yo, eso fue para mí la experiencia más bacana, ver a mi hijo por allá pequeñitico viéndome ya es que cantando y toda la vuelta en una tarima alta, eso fue impresionante, me quité la camiseta y desde ahí no me la volví a quitar, porque dije, no, esto no es lo mío, la quitada de camiseta no es lo mío. No, y qué bacano ver a la gente ya llamándolo a uno, mascota, qué bacano, mascotas, tuvo una elegancia, ya comenzaron a verlo, ¿no?, en agrupaciones, comenzaron a verlo en toda esta vuelta, entonces ya me metí como de lleno en, bueno, aquí ya puedo tener el poder, ya tengo un poder, y el poder era escribir letras. Siempre me ha gustado escribir, que no lo he vuelto a ver desde hace un tiempito, pero siempre tengo mucho escrito por ahí, que lo he convertido en letras de mi agrupación actual ahorita. Entonces comencé también a ver esa oportunidad de, esto es lo que yo quiero dejar también para la escena musical de Pereira, el pum, las letras, mi mensaje, cómo lo decía yo, cómo lo expresaba yo, y en esas tarimas había que aprovecharlas para eso. Salías a Armenia, salías a Manizales, a Cartago, qué bacano, la gente, la recepción de la gente, y ya verse uno inmiscuido y metido tan de lleno en una escena como el pum, comienza uno a generar también en los demás como, bueno, ¿qué se puede hacer alrededor del pum? ¿Qué se puede construir alrededor del pum? Varias bandas acá de Pereira, nos reunimos una vez y formamos una asociación de punqueros acá en Pereira, que la gente dice, una asociación de punqueros, pero como una asociación bien en contra de las reglas y de las vainas, pero ¿cómo podíamos hacer algo y marcar algo en la ciudad? Pues que teníamos que generar como eso, como que dieran esa unidad, no lo vieran uno solito ya por allá apoyando uno solo, sino que éramos varios los que estábamos reunidos para poder dejar un mensaje a través del pum. Se formó la asociación Rock Crudo acá en la ciudad de Pereira, éramos como 6 bandas, integrantes de 6 bandas, metidos en cómo podíamos generar espacios para que la gente comenzara a quitarse también esa vaina del punquero malo, del punquero con el huele pega, el que fuma marihuana, el que mantiene descachalandrado. No, pues no, nosotros éramos bien, nosotros pues limpiecitos, sí, limpiecitos, organizaditos para formar espacios para que el punk se diera a conocer diferente en la ciudad. Se generaron varios espacios en la ciudad, varios eventos, conversatorios, se comenzó a generar un ambiente muy bacano de cómo se podía mostrar los géneros, porque siempre ha habido ese tabú, como lo decía ahorita al comienzo, el rockero, el malo, el de negro, el malo, el peludo, el mechas, el malo, el crestón, el malo. Pero entonces había que cambiar un poco cómo lo veían a uno también y cómo uno construía desde un género que es tan contracultural, pues comenzaba a generar también espacios de diálogo y espacios para que la gente supiera que es que acá hay gente que camella en algo, que trabaja en algo y deja un mensaje a través de un género como es el punk.
un género contestatario, un género que a pesar de que son dos notas, como siempre lo dicen los malos críticos, que es que el pun es muy fácil, el pun son dos notas, es chispun, chispun y ya. Pero no, pero entonces hágalo, pues es muy fácil, pues. Entonces cree algo a partir de esas dos notas y cree un mensaje y lleve un mensaje a la gente que lo está escuchando, que era lo importante también para nosotros, cómo lo queríamos llevar. Entonces se generan esa cantidad de espacios donde gente, donde pelados, peladitos, que ahorita vemos, hombre, punqueros ya también, que los veíamos ahí nomás chismoseando en los eventos, pues ya a los chinos les gustó el género, les gustó cómo se decía el mensaje, les gustó cómo se estaba trasladando un mensaje y cómo desde lo independiente y desde el hazlo tú mismo, que era lo importante también y lo que ha manejado el PUN durante todo el tiempo, es ese hazlo tú mismo, como nosotros no necesitamos de la institucionalidad muchas veces, yo lo voy a decir ahorita muchas veces porque ahorita me tengo que mencionarla, buscamos cómo generar nuestros espacios y cómo generar nuestras cosas, artesanales como sean, las formamos, las hacemos y se hacen las cosas entonces. Todos los espacios comenzaron a generar también la vinculación a un sector que es el emprendimiento cultural. Ya nos comenzamos a meter en el emprendimiento cultural desde la asociación, desde la corporación Rock Crudo, que llamaba la corporación. Entramos al emprendimiento cultural, yo no sé si voy muy rápido. Entonces se comenzaron a generar esos espacios tan bacanos en el emprendimiento cultural que nos llevaron, gracias mío. Vamos a parar. Comenzamos nosotros a salir de la ciudad también, a mostrar lo que se hacía en la ciudad. En el emprendimiento cultural, yo lo debo de mencionar acá en este momento porque hay alguien que me descubrió, ahorita lo estaba contando para ir tras bambalinas, alguien que me descubrió como emprendedor cultural acá en Pereira. Yo ni siquiera sabía qué era eso. Pues uno era el punquero, el que armaba eventos y el que la gente lo seguía, y si uno compartía, pues la gente uno volanteaba y la gente la recibía. Bueno, entonces llegó una persona que se llama Ángela Molina de Ciudad Latente, acá en la ciudad de Pereira, y ella detrás de mí, de mascota, mira que es que tengo que hablarte del emprendimiento cultural, de una nota, hombre, que es que te vemos organizando eventos, te vemos haciendo tal cosa y la gente te copia. Y yo, sí, como siempre me cogía en los eventos, me cogía con la cerveza de encima. Yo, sí, claro, tenemos que hablar, eso lo hacemos, todo bien, hágale que eso lo hacemos. Pues eso se perdía ahí. Ahí se perdía la vuelta, hasta que una vez le copié. Yo vine a ver, hombre, a ver cómo es la vuelta. Pues sí, señor. Me presentó el emprendimiento cultural y comenzamos a meternos en el emprendimiento cultural. Sin querer, comencé a ir a relacionarme con otros emprendedores a nivel nacional. Y ahí fue donde comenzaron a ver la nota de que, ¿cómo así que en Pereira hay una corporación de PUN que hace y crea eventos para que el PUN se visibilice de tal y tal forma? Sí, acá en Pereira. Pero punqueros, hombre, unidos, hombre, haciendo una vuelta. Estos manes como son de rayados para hacer las cosas y todo eso, tan underground, y ustedes ya metido, entonces sí, pues nos metimos en la vuelta. Así de sencillo nos metimos. Y comenzamos a compartir también con otra gente que era lo que se hacía en la ciudad de Pereira, cómo se movía el género en la ciudad de Pereira, qué era lo que la gente quería hacer, los poquitos que nos reuníamos queríamos hacer, porque no toda la gente era de estar ahí metida, por ejemplo, en un grupo de personas trabajando juntos. Reunir a la gente es dura, ya lo vemos, reunir a la gente siempre ha sido duro. Linearlos o quererlos pues, organizar para que hagan tal cosa es muy complicado, pero acá en Pereira la gente comenzó digamos que a valorar el trabajo que estaba haciendo desde la corporación. Bueno, se generan espacios de conversatorio sobre temas específicos que tienen que ver con el PUN. Qué bueno eso, qué bueno poder abrir estos espacios para que la gente se siga dando a conocer, seguir dando a conocer lo que se hace en la ciudad de Pereira. Entonces ese emprendimiento comenzó a abrirnos puertas en otras ciudades, también a comunicarnos de diferentes formas con otra gente. Y en esos emprendimientos, pues nació el proyecto de Radio Cruda. Yo les vengo a hablar de dos proyectos míos, que es Radio Cruda y Crimen, que es la banda con que soy, el proyecto que manejo actualmente de la emisora independiente acá en la ciudad de Pereira. En ese emprendimiento entonces nació una convocatoria para presentar el proyecto de Radio Cruda que lo escribió el codirector Nilson Correa en sus estudios en la Universidad Nacional.
hace ya 2010, 2009, se comenzó a escribir La Vuelta, me lo presentó, me gustó y se dio la oportunidad en el 2011 de presentar ese proyecto y de ser ganadores de esa convocatoria para Emprendedores Lazo, que llamaba el programa, perdón, y se presentó, entonces se armó la emisora Radio Cruda, comenzó a andar la emisora Radio Cruda, una emisora que se hizo única y exclusivamente para los géneros independientes, para los géneros underground de la ciudad. Se escribió así, de la ciudad de Pereira, pero como pertenecía al Lazo, entonces teníamos que envolver el eje cafetero. Como éramos ya virtual, entonces eso tuvo que ver nacional, pues como éramos virtuales ya eso se fue internacional. O sea, eso es una bola de nieve que nosotros no, sinceramente con 13 años que llevamos ya con la emisora, yo no me imaginaba el proyecto así en esta forma en estos años, o sea, después de tantos años. Yo, cuando se comenzó a construir y a hacerse los contenidos de Radio Cruda, era como sin pretensiones, sí con una visión de saber de que se iba a generar un espacio para hablar de lo independiente, para hablar de los géneros underground, de todas estas artistas que no tenían como cabida en las emisoras tradicionales, porque en las emisoras convencionales, perdón, sí habían, digamos que espacios muy pequeños para el género del rock, y más el rock local, era muy internacional. Las emisoras como Radioactiva, como Musicando Estéreo en ese entonces, pues, estoy hablando de años, pues, antes de siquiera escuchar el punk, tenían espacios muy cortos o muy, digamos que muy limitados para los géneros y más underground. O sea, no colocaban tanto lo underground. Entonces, Radio Cruda se pensó en eso, en generar un espacio única y exclusivamente para eso. O sea, somos una emisora especializada en música independiente y bandas emergentes a nivel nacional e internacional. Entonces acá no va a escuchar, por ejemplo, yo les digo, en Radio Cruda no vas a escuchar Maiden, ni a Shakira, ni a Juanes. No, pues esa gente ya lo tiene todo. ¿Para qué? Esa gente ya lo tiene todo. Nosotros necesitamos abrir un espacio a la gente que está comenzando y a las bandas que están iniciando en toda esta vuelta y a las bandas que nunca han tenido cabida en una emisora convencional. Entonces se creó para eso Radio Cruda y llevamos 13 años camellando con eso en nuestra ciudad. Es una ciudad que nos ha dado muchas cosas, gratificante estar con el proyecto acá porque me han dicho, venite para Medellín con el proyecto, hombre, que te va mejor porque es que Medellín es más grande. Y yo, no, eso es de Pereira, hermano. Yo para que me lo vaya a llevar para Medellín o para Bogotá, que porque son ciudades grandes, no, yo necesito lo de acá. Yo necesito darle fuerzas a lo de acá. Yo soy de Pereira, para que me darle fuerzas. Ya las bandas de Medellín sí me copian más a mí y Bogotá y me mandan mucho material pues, de esas ciudades. Pero para nosotros era muy importante que lo primero que se escuchara, lo que se escucha más en Radio Cruda son las bandas de acá de la ciudad de Pereira. Si ustedes colocan ahorita www.radiocruda.com, las bandas que suenan ahí son bandas de la ciudad de Pereira, que habrá metido otra que otra porque la hemos metido pues, en lanzamientos nacionales, alguna cosa, pero lo que le hacemos más fuerza es a las bandas locales. Y digamos que una de las cosas gratificantes que me ha dejado el PUN también, de esos espacios o lo que yo pensaba que era lo que podía dejar a través del PUM, yo dije, este es un proyecto que para mí se ha convertido en mi forma de vida también, en una forma de decir y expresar y estar pendiente de una comunidad, de un género independiente, un artista independientes que sí ya me están buscando para esto. Con los años y paralelo pues a la emisora y que venía yo ya de bandas, pues la última banda con que he estado, que lleva más años, es Crimen, pero antes nos llamamos Radio Crimen. Lo que pasa es que nacimos como un tributo a una agrupación española que se llama La Polla Records, y con el tiempo, ya con el proyecto de Radio Cruda, entonces como que se me cruzaba mucho la vuelta, entonces me veían a mí en cualquier evento y me decían, va a tocar Radio Crimen. Yo, no, mira que es que vengo a cubrir con Radio Cruda. Entonces la gente comenzó como a... Entonces, entre la banda hablamos, quitemos el radio, hermano, para que no haya problemas, porque es que está cruzando mucho como con el Radio Cruda, Radio Crimen, la misma vaina, entonces ahí se cruzaba mucho la vuelta, entonces lo damos Crimen solo. Lo damos Crimen solo y con esta banda que, como les dije yo, comenzamos como un tributo a La Polla Records, pero comenzó también a formarse pues, los temas propios, tenemos ya un EP por ahí rodando, las letras también de Crimen hablan un poco de las vivencias. El PUN siempre ha hablado como de vivencias, de lo que vivimos a diario, pero también de forma satírica también liarnos con ir en contra pues de las religiones, de las políticas, de todo lo que está como no a favor del ser humano, vamos a hablarlo así, expresarlo como de esa forma, porque todo lo que nos
todo lo que nos genera como ese malestar ante la sociedad, pero hay que expresarlo de alguna forma. Entonces el punk siempre se ha identificado con eso. Sus letras, el punk de por lo general siempre va a estar ligado como a eso, como a ir en contra de algo, como tenemos que gritarle a este porque este lo está haciendo mal. Y siempre hemos visto que la historia nos ha habido eso. ¿Por qué no vamos a hablar de los políticos y los políticos hacen todo mal? Acá no hay colores, ni bandera, ni nada. No vale ninguno, o sea, ninguno es bueno. La religión, peor. Las religiones son castillos de colores que creó el mismo ser humano para estar fijo en algo. De resto, eso no existe. Si vos no crees en vos mismo, no puedes creer en nadie. Lo primero uno, y de resto ya vale huevo. Lo tenemos que crear en nosotros. Entonces siempre las letras de Crimen también van ligadas como a ese diario vivir, como a esa persona de la calle, a esa persona, a los políticos, en contra de los políticos y toda esa vuelta. Entonces ya creamos pues nosotros nuestras letras también con respecto a todo eso. Tenemos un EP ahí rodando en Bandcamp, para que lo busquen, Crimen Punk Rock. Suena bueno, ¿sí o no? Suena chévere. Y eso también nos ha dado la oportunidad también de llevar ese mensaje pues, a varias ciudades, a estar en varios escenarios en los cuales pues, hemos podido esperar y que la gente nos siga. Y en mí ha creado también como ese no querer bajarme de la tarima. Yo siempre quiero estar acá en un escenario, acá adelante del escenario, porque es que eso que se vive cuando vos estás cantando tus propias letras, cuando vos estás guiando tu mensaje pues, a una cantidad de gente que aunque borracha lo va a escuchar, pero lo va a sentir y lo va a vivir y luego se va a antojar de escucharlo más, es una cosa muy bacana. Es una cosa muy bacana que a mí me... ¿Y qué se siente estar allá? No, man, creí una banda, hermano, y monte se da para que sienta de verdad la vuelta. Es que expresarlo es una cosa muy tenaz, porque es que es una cantidad de sentimientos y que la gente canta tus canciones ya, que ya hay un tema rodando que llama Esta es mi voz y la gente ya lo tararea. Entonces cuando no, la gente lo está tarareando y ya lo está aprendiendo. Entonces estoy quedando una recordación bien importante también a través de la música en todo esto, y eso es importante que se genere desde nuestros proyectos. Y se generan toda esta cantidad de cosas que con el tiempo, como ya digo, se convierte en una forma de vida. Entonces el punk para mí, que yo ya no me considero, o sea, a mí me dicen, marica, usted es un punkero, pero es que yo, pucha, es que a mí me pesa tanto esa palabra, porque yo digo, yo soy rocker, yo sí escucho rock, porque pues la emisora me ha abierto, y no me ha abierto, sino que siempre he escuchado pues diferentes géneros, pero la emisora me ha abierto un espectro mucho más grande de lo que es la música y que es el rock como tal. O sea, no solamente me he casado con el punk sí es lo que yo escucho más, sí, pero esa forma, para no decir que uno es punkero, mucha gente se limitará a esos punkeros de Inglaterra, que viven en la calle con sus pinchos parados, sus crestas paradas y ya. Pues no, nosotros somos criados también en una sociedad que nos enseñó a trabajar y a conseguirlo de nosotros mismos. Nosotros tenemos que conseguirlo de nosotros. Como decían por ahí, hoy me venía el man del taxi hablando de eso. Mira, mano, es que si usted tiene un vicio, usted tiene que trabajar para sostenerlo, ¿sí o no? Entonces, el punk se convierte como en eso, si yo quiero ser punkero y yo quiero ir en contra de muchas cosas, pues yo tengo que hacer las cosas yo mismo, desde mi forma de ver la vida y toda la vuelta y la sociedad y mi entorno, para poder seguir construyendo lo que yo quiera. Entonces yo trabajo, yo soy electricista. A mí a mí la papa no me la da la emisora, no me la da la banda, no me la da el género, no, a mí me la da la electricidad, que es el saber y lo que aprendí a hacer con el tiempo, heredado de mi padre. Y que gracias a eso, a construir pues esa parte de cómo hacerlo yo mismo, pues yo decidí seguir mi rumbo por esos lados. Trabajé mucho tiempo en empresas, pero luego me cansé de los patrones, porque también el patrón es el enemigo. El patrón es el enemigo, a lo bien. Entonces, yo soy mi mismo patrón, entonces por eso yo puedo llegar tarde a mi trabajo, porque es mi trabajo. Yo puedo darme ese lujo, exacto, yo puedo darme ese lujo, el lujo que no sean los que trabajan en empresas. Pues es una cosa muy berraca, los que trabajamos independiente y toda esta vuelta, pues hacemos eso, podemos hacer lo que nosotros, digamos que entre comillas, queramos, ¿no? Que sí, hay que trabajar juicioso porque usted hay que pagar arrendos, servicios,
comer y toda la vuelta, pero hombre, pero lo hago yo a mi modo, a mi tiempo, a mi paso y toda la vuelta. Y el punk genera también eso, como les decía ahorita, el hazlo tú mismo. El cómo usted, sin estar amarrado, después de mucho tiempo de estar trabajando en empresa, yo, por ejemplo, en lo personal, sin estar amarrado a nadie, pues ya eh, utilizo mi tiempo, divido mi tiempo en mis cosas, mi proyecto como la emisora, mi banda también, en que si tengo que ir a un evento, que si tengo que ir a X parte y toda esta vuelta, en cómo compartir lo que hago, cómo venir a un espacio como estos tan bonito, tan bacano, que esto sí me gusta a mí. Y eso también es algo que recalco que el PUN me ha dejado. El cómo lo referencian también a uno, cómo la gente lo busca a uno, porque de la academia lo me han estado buscando desde hace muchos años, los pelados de la Universidad Católica, de la UTP, de la Andina, lo buscan a uno y les dicen, mira que es que me dieron tu contacto porque es que vos tenés un contexto del género del PUN y estoy haciendo un ensayo sobre esto, o mi trabajo final va a ser sobre el género, el subgénero y la subcultura, entonces el PUN casas vos y toda la vuelta. Entonces, qué bacano ir a una universidad donde uno dice, yo no entré a universidad, yo estudié al bachillerato y yo no pisé a una universidad, sino las piso ahorita que voy, estoy con mis proyectos y toda esta vuelta a hablar de un género como el punk. Entonces, entrar a la academia también es algo que para mí como escucha del punk, como gustador del género del punk, ha sido algo muy importante porque llevar ese underground, esa cosa que la habían tan rayada, tan mala, llevarla a unos contextos en donde uno puede expresarle a mucha gente qué es el género, cómo se construye, qué es lo que nosotros queremos a llevar, como que nuestros mensajes como tal, llevarlos a un espacio académico, ha sido muy importante. Construyen entonces todo esto en mí como género del punk. También como para notar en toda la vuelta de la música y del género como tal acá, no somos, o sea, han existido agrupaciones, como lo decía yo, desde mediados de los 80 para acá en la ciudad de Pereira, metidas en este género del punk, y que precisamente yo les voy a mostrar acá, yo quiero pararlo acá, y voy a referenciar esa recopilación que traigo en vinilo. Esta recopilación que es Pereira Punk HC, esto es del 91, algo así. Esto, mejor dicho, esto era un cassette. Es cómo se generaban y cómo se hacían las cosas, y mírenlo para que ustedes vean lo del halo tú mismo. Esta recopilación no se sacó en vinilo en ese entonces, en esa época. Esto fue un cassette que se grabó en una fábrica de confecciones en el barrio Santa Isabel en Dos Quebradas. Que se citaron varias bandas y vamos a grabar esto, y eso se coló entre el género, entre los que escuchábamos punk, y se armó un parche el brutal. Habían más de 150 personas afuera de esa fábrica escuchando a las bandas grabar, porque se alcanzaba a escuchar, y grabado en una casetera, una grabadora de cassette al aire. Así se grabó esta belleza. Y esta belleza después un amigo que está en Estados Unidos quiso sacarla en vinilo, entonces nos trae esa remembranza también, que es cómo lo hacemos desde lo precario, desde hacer las cosas de una forma tan sencilla y tan simple, y cómo se convierte con los años en todos estos trabajos y toda esta, digamos, y construcción también de ciudad, porque el punk comienza a generar también desde su estética, porque ahorita los tiempos han cambiado y los jóvenes que están ahorita escuchando punk no son los mismos que cuando nosotros estábamos escuchando el género, cuando comenzamos a escuchar punk. Ahorita hay unas ramificaciones del punk que son más rápidas, más agresivas, que los puedes identificar hasta más, porque tiran más como a ese punk de Inglaterra, ese de negro con parches, con pinchos, con gorritas negros, todo de negro, toda la vuelta, que son géneros como el Divide, el HCP, el ruido que llaman ahorita. Y hay unas estéticas, yo para hablar de la estética, yo diría que es que el punk no lo hace de verdad el que tenga más arito, el que tenga la cresta más alta, el que tenga más tatuajes, el que tenga la mejor camiseta del mejor grupo, alguna cosa. Yo creo que no. Lo va a hacer es un pensamiento, y un pensamiento crítico ante lo que nos rodea. Y ese pensamiento crítico lo comenzamos a convertir nosotros en hechos, y los hechos son la música,
son lo que nosotros podamos hacer. Esto no lo mueve solamente, y esto no, el PUN no solamente es música, aquí hay una cantidad de cosas, aquí se mueve la gente que hace el merchandising, porque hay gente que ya se dedica a grabar, por ejemplo acá hay disquera en Santa Rosa que llama Disordera Records, y eso sacan puro cassette. Disordera Records está ahí en Dos Quebradas. Hay gente que se encarga de hacer los botones, los parches y toda esta vuelta, hay gente que se encarga de esto. Entonces, esto construye el PUN como tal, y esto quería venir a compartirles a ustedes, este momento que para mí pues, se convierte en algo muy especial en ese instante, y que quedan abiertas las puertas para que quiera saber más de esto. Les puedo hablar si quiero hasta 2 o 3 horas. Ya se me va acabando mi tiempo, porque tengo que darle paso a mis compañeros que están también por acá para que hablen de sus marcas y de los proyectos que traen. Y es la que agradecer de nuevo a Creative Morning, a la cadena de los Andrés, hombre, por abrir las puertas para estos espacios tan bacanos, a los muchachos de Creative que están acá muy pendientes de la logística y toda esta vuelta, así que muy agradecidos de verdad. Y pues aquí les dejo para que ahorita se pasen, chismosean un poquito de lo que hay de acá de la ciudad de Pereira, y sigan a Crimen.rock en las redes, a Radio Cruda también en las redes, y muchas gracias por habernos acompañado, por haberme acompañado en este instante.